Hola, solo recordar que aquí delante están los asientos para personas con movilidad reducida, por si hay alguien que lo utilice. Y nada, y ahora que os dejo con Daniel Benmergui con pensamientos sobre desarrollo de videojuegos. ¿Arranco? ¿Ya estamos? Bueno. Ok. Bueno, hola a todos. Esta va a ser una charla sobre diseño visual y diseño de juegos en Storyteller. ¿Quiénes de acá no jugaron Storyteller o no saben qué es Storyteller? Levanten la mano quienes no saben qué es Storyteller. Son poquitos. Levanten la mano quienes sí saben o jugaron Storyteller. Ok, bueno. Entonces, para la gente que no lo llegó a ver, voy a hacer un pequeño repaso de qué se trata. Storyteller es un juego de puzzles donde lo que haces es crear historias. Entonces, nosotros lo que les damos es un título. Lo voy a pasar a español. Tenemos español. Español de España.
Nosotros te damos un título, te damos cuadros, viñetas, personajes, y cuando pones los personajes en las viñetas reaccionan a lo que está sucediendo. Por ejemplo, si pongo a Adán y Eva juntos, se enamoran. Y eso va formando una trama. La idea es armar una historia cuya trama coincida con el título. Entonces, en este caso, dice, Adán comienza solo, encuentra el amor y muere feliz. Entonces, esa es una solución posible a este nivel. Después, a medida que uno va avanzando, se va poniendo las cosas más complicadas. Por ejemplo, en este hay un desconsuelo con final feliz. Para hacer un desconsuelo, podemos hacer un amor primero. Al que le ocurre una tragedia. Pero donde el muerto revive y se vuelven a encontrar. Bueno, el juego a medida que va avanzando se va poniendo un poco más complejo. Los elementos que va teniendo son más intrincados. Por ejemplo, a ver hay uno que es muy divertido, que suelo utilizar. Por ejemplo, en este que dice la reina se casa. La reina, una de las características que tiene es que no se enamora de cualquiera. En este caso, cuando va el varón, lo rechaza. El varón lo que tiene es que no tiene escrúpulos, entonces no tiene ningún problema en hacer cosas cuestionables. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay un disfraz de dragón, ¿no? Entonces se le puede aparecer disfrazado de dragón. Pero bueno, eso no tiene ningún efecto. Pero algo que puede hacer el varón también es secuestrar gente. Por ejemplo, en este caso, en venganza, dice, bueno, entonces encierro. Pero esto no nos acerca a que se case con la reina. Recuerden que el objetivo está ahí arriba, dice la reina se casa. Y el único personaje que hay es el varón. Entonces, tenemos que lograr que ocurra un matrimonio acá. Entonces, una de las cosas que puede hacer el varón es disfrazarse de dragón, sacarse el disfraz, rescatar a la reina y finalmente casarse. Entonces, a medida que uno va avanzando en el juego, se van poniendo más y más intrincadas las historias y las soluciones también. Pero de lo que voy a hablar en esta charla es de cómo llegamos a algunas de las decisiones y cómo llegamos a este juego. Es evidente que Storyteller es un juego que intentó hacer algo nuevo, algo diferente a lo que se ha hecho antes. No teníamos ningún punto de referencia, ningún otro juego usar de ejemplo como punto de partida. Arrancamos nosotros desde cero. Tardamos 15 años en hacer este juego. El primer prototipo ocurrió hace 15 años. A lo largo de todos esos años no trabajamos exclusivamente en Storyteller, pero definitivamente cada tanto retomamos el juego, avanzábamos, nos atascábamos, frenábamos, hacíamos otra cosa, pasaba un tiempo, volvíamos al juego y volvíamos a intentar ya con la cabeza más fresca resolver los problemas, la cantidad de problemas que tuvimos que resolver para llegar a lo que el juego es ahora. Que el juego se ve simple cuando lo jugás, porque nosotros lo diseñamos para que parezca simple, pero lo que está ocurriendo detrás de este juego no es simple y no fue fácil llegar a las soluciones que efectivamente podíamos hacer. En el último tramo de Storyteller arrancó hace 5 años, que firmamos con Annapurna Interactive, que es un publisher grande, publicó juegos como Edith Finch, Stray, el juego del gato, y nos sumaron a nosotros hace 5 años para que hagamos Storyteller junto con ellos. Una de las cosas que tuvo eso es que no nos quedó otra que terminar el juego, ¿sabes? Porque nos estaban dando plata, entonces no podíamos hacer lo que hacíamos siempre, frenarlo y retomarlo después. Lo teníamos que terminar de una como sea. Entonces, bueno, ese fue el último tirón. El juego lo hicimos esencialmente, si bien había gente que contratamos para que nos ayude a hacer algunas cosas particulares, lo hicimos esencialmente con este equipo de 3 personas. Que soy yo, Cipse, que es un dramaturgo que admiraba de Buenos Aires. Es un dramaturgo que hacía... Yo iba a ver las obras de teatro que hacía él porque me gustaban un montón. Y cuando vino la pandemia, se quedó en pelotas porque no podía hacer teatro ni nada. Y le dije, che, ¿por qué no venís y trabajás con nosotros en sonido y diseño de sonido Storyteller? Y se sumó al equipo. Y desde entonces no hizo más obras de teatro.
Así que hay gente que me dijo, por eso no contratás gente que te gusta lo que hace, porque la destruís, básicamente. Y el que está a la derecha de todo es Jeremías, que él empecé a trabajar con él hace 10 años, dentro de lo que es el Storyteller, se sumó hace 10 años, y él arrancó siendo el artista. Todo lo que ven en Storyteller lo hizo él solo. Hubo asistencia, un poquito de asistencia a algunos artistas, pero esencialmente todo lo que está en el juego lo hizo él. Esta charla va un poquito en cómo sucedió que él arrancó simplemente haciendo lo que yo le pedía. Hagamos un personaje que haga esto, dibujar un personaje que haga esto, un fondo que sea así, qué sé yo. Y a medida que fue avanzando, se fue integrando el proceso de diseño él también, porque descubrimos que es el corazón de esta charla, que es que diseño de juegos y el diseño visual de los juegos medio que son un poco la misma cosa, están entrelazadas. Una cosa que ocurrió, ahí va, bueno, esto, que las decisiones de diseño son visuales y las de arte visual son diseño. Y esta charla es un conjunto de ejemplos. Esto que ven acá es el prototipo original de Storyteller. Es el primer intento de hacer Storyteller. Y se los puedo mostrar porque está corriendo. Lo puedo correr. Es un juego Flash. Y acá lo que sucede es que el que nace del lado derecho del mundo termina siendo un villano cuestionable, pero funcionaba como concepto. Y lo que sucede en el medio decide el final, qué tumbas hay acá abajo, por ejemplo. Entonces, si están estos dos, supónganse, y él la captura, ella se termina muriendo. Ahora, si él mata al villano, termina con un final feliz. O sea, estaba probando hacer algo en lo que te permita mover lo que va ocurriendo en una historia. Pero bueno, como pueden ver, es bastante simple. Yo lo que pensé en ese momento es, dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto, pero más complejo y con más opciones? Y esto lo que le voy a mostrar ahora es cómo fui evolucionando desde ese prototipo hasta lo que es el juego ahora. En este caso, lo que está ocurriendo es que se me ocurrió que por ahí, en lugar de tener los personajes integrados en los cuadros, podía estar arriba en una caja de herramientas para traer más cosas para poder poner adentro de los cuadros. Y poder elegir si hay más de uno o más personajes en cada uno de los cuadros. Pero no tenía muy en claro cómo funcionaban las cosas. Por ejemplo, acá el amor y el desamor es algo que le podías poner a los personajes como sus características. Este personaje está enamorado, este personaje está desenamorado. Y la idea era que se produzcan como emociones o situaciones más complejas a través de los cuadros y se sumen a la caja de herramientas para seguirlo poniendo en la historia. Bueno, eso no funcionó, no supe cómo hacerlo andar. Suspendida la idea, la retomé tiempo después. Y ahí ven lo que está a la derecha, que ya estoy empezando a entender que estoy necesitando hacer una simulación y ya empieza a aparecer el concepto de objetivos, ¿no? Decirlo, bueno, hay un título y el título puede ser el objetivo. Ahí es donde sucedió por primera vez eso. En ese momento estaba el título y una explicación del título. Finalmente la explicación descubrimos que no hacía falta. Con el título alcanzaba si el título podía ser largo. Y esto que ven ahí, los textos que ven ahí, son como la parte de cómo el simulador de historias de Storyteller estaba pensando, razonando la historia internamente. Bueno, después de un tiempo dijimos, bueno, quizás, porque en este momento todavía estaba solo trabajando. En este momento dije, bueno, a lo mejor pueden haber distintos roles para cada personaje. Un personaje puede aparecer como una princesa, una persona común, una princesa, una villana. Entonces podías elegir con qué rol participaba de la historia cada personaje. El tema es que podía cambiar de roles en cada cuadro. Podía ser la villana en uno y la princesa en otro. Entonces rápidamente fue como que me di cuenta que se estaba saliendo un poco de control. Y otra cosa que sucede es que están los objetos, podías poner objetos dentro de los cuadros que participaban, que le daban significado a lo que ocurría. Y ya se empiezan a acomodar donde están las cosas abajo. En el siguiente paso, que está acá, me di cuenta que, bueno, quizás la idea de los roles no estaba tan buena. Entonces ahora solamente los personajes venían con un rol predefinido en cada nivel. Y entonces eso simplificaba un poquito la barra que estaba arriba. Y ya me deshice de la descripción de los niveles. Solamente está el título. Bueno,
acá ya el siguiente paso fue decir, bueno, si esto está acá arriba y lo llegamos a hacer para una tablet, vas a taparte las historias con la mano. Yendo a buscar los personajes te vas a tapar la historia. Entonces dijimos, bueno, mandemos por si lo queremos hacer para tablets o para celulares, mandémoslo para abajo la caja de herramientas de Storyteller. Después se acomodaron un poquito los cuadros y la distribución de las cosas. Después integramos el objetivo del cuadro dentro de este cuadrito para separarlo bien de la barra de herramientas. Y después finalmente mandamos los objetivos extras a la parte de arriba, como fuera de la historia. Y ahora, si ustedes lo piensan, esto ya se está empezando a parecer un poquito más a lo que es el Storyteller actual. A todo esto, entre lo primero que vieron y esto que están mirando ahora, pasaron años. Bueno, después se suma Jeremías, al que su primer objetivo es esto, pero lindo. Ese fue el objetivo que tenía. Entonces arrancó más o menos por donde estaba yo. Diciendo, bueno, los personajes son medio pixel art, pero es un pixel art falso, porque es una ilustración. Cada uno de los píxeles está ilustrado en realidad, no es un cuadro. Pero en la estética sigue más o menos el lineamiento de lo que venía haciendo yo. Y lo que pasó fue que dijimos, bueno, se siente muy jueguito. Storyteller es un juego diferente. No queremos que parezca un juego pixel art, retro o lo que sea. No queremos que se confunda con eso. Queremos que tenga una identidad propia. Entonces Jeremías probó hacer personajes medio cartoon, medio simpáticos, y ahí sucedió que dijimos, bueno, esto se siente como que no encaja con la oscuridad con la que vienen las historias de Storyteller, que involucran un montón de muerte y suicidios. Entonces no encajaba, había una disonancia entre lo simpático que se sentían los personajes y lo que era el juego realmente. Entonces después dijimos, bueno, probemos con un estilo como medio alargado en lugar de los personajes que se ven así, que al verse pequeños son aniñados, son infantiles, y eso es lo que los hace simpáticos. Son cabezones, como los niños. Entonces eso es simpático. Dijimos, bueno, alejémonos de eso. Entonces los hicimos alargados, como diciendo, bueno, son adultos, ¿verdad? Y elegimos, y ya fuimos como esta estética medio antigua, ya empezó a aparecer esto del libro antiguo. Se empezó a definir ahí diciendo, bueno, hay un libro involucrado, o sea, hay historias, capaz está bueno que haya un libro. Entonces empezaron a aparecer las metáforas. El problema que teníamos es que no se ve nada acá. Entonces no le ves las expresiones a los personajes, entonces nos quita un montón de poder, de expresión de qué es lo que están sintiendo los personajes. Pensamos hacerlo con cosas gestuales, pero las cosas gestuales tienen el problema de que no son muy universales. Entonces es difícil leer de un gesto con la cara tapada qué es lo que estoy sintiendo, es muy difícil leer. Entonces dijimos, bueno, esto no va a funcionar. El siguiente paso dijimos, bueno, hagamos una estética de vitrales que se siente como muy diferente a otras cosas, que también tiene esta onda medio antigua, medio religiosa, y donde podemos ponerle un poquito más de detalle a las expresiones de los personajes. El problema es que esto se ve lindo en un screenshot, pero esto en movimiento, básicamente para que se sienta bien, la fragmentación de los vidrios tenía que moverse alrededor de los personajes y de cómo estaba hecho. Y entonces iba a distraer mucho, incluso si técnicamente podíamos hacer eso, iba a distraer mucho los movimientos de los vidrios mientras estábamos moviendo personajes, y no es el foco del juego. O sea, no es un juego sobre vitro, es un juego sobre historia, no queríamos que sea sobre eso. Entonces decidimos no ir por este estilo tampoco. Entonces Jeremías pasó a otro estilo muy plano, que para mí ya se estaba acercando a una idea ganadora. Pero todavía faltaba algo de una de las cosas que quisimos hacer, que Jeremías más que nada quiso hacer, es que los personajes de Storyteller se sintieran vivos y no como si fuesen robots mecánicos que responden a la historia, sino que tuviesen una vida interior, o que sugirieran una vida interior, y sentimos que por ahí este estilo los separaba un poco de eso. Decimos, no, necesitamos que se sienta un poco más vivo, no tan personaje de cartoon.
Y entonces empezamos a movernos hasta un poquito hacia este estilo, en que los personajes se empiezan a definir un poco más. Todavía faltaba un pasito, se sentía medio raro aún, como que le faltaba como riqueza a los personajes. Y eventualmente terminamos moviéndonos hacia el estilo que tenemos ahora, donde hay un balance entre la cantidad de detalle que tienen en el cuerpo y en la cara de los personajes y que se siga pareciendo como que son una abstracción, como que no es una foto de un personaje, pero que tengan vida interior, que se sientan que están vivos y que podés adivinar lo que están sintiendo, como que respondan orgánicamente. Esto que está acá lo puse solamente porque me gustó, porque estábamos probando distintos estilos de cuadros y me parecían hermosos todas las cosas que había en los cosas intermedios. Finalmente nos terminamos quedando con el cuadrado porque es el que menos problemas traía, sobre todo cuando tenés 6 cuadros, porque en 3 cuadros queda muy lindo, pero cuando tenés 6 cuadros ya no queda tan lindo esta distribución. Hace mucho hueco en las esquinas y lo terminamos sacando, pero me pareció re lindo esto. Ojalá hubiésemos hecho que se vea así. No pudimos, no se podía. Bueno, ahora voy a hacer un paseo por algunos de los problemas que eran de diseño y terminaron siendo resueltos por visual o visuales resueltos por diseño. Una de las cosas que nos ocurre con Storyteller es que uno de los principios de diseño de Storyteller es que sea lo que sea que haga la persona que está jugando, el juego tiene que responder con algo. Que no haya casos en los que vos decís, quiero poner a este personaje acá, el juego te diga, no, no podés. O no, eso es un error, o no, eso no tiene sentido. Eso es como uno de los principios era, eso no puede ocurrir adentro de Storyteller. Sea lo que sea que hagas, Storyteller responde con algo, con una historia. Pero el tema es que en la práctica, cuando nos sentamos a hacer y avanzar en el juego, hay situaciones que son situaciones de error en realidad, que lo son. Pero no queríamos romper ese principio. Entonces, para darles un ejemplo, si yo les pongo estos dos personajes y uno de ellos se muere, se le rompe el corazón. Tiene sentido. Estaba enamorado, el otro personaje se murió y qué sé yo. Ahora imagínense que yo hago esto. Saco a este personaje. ¿No es cierto? O sea, está ahí el personaje. Nunca conoció al otro. ¿Qué tiene que pasar si yo pongo a este personaje en la tumba ahora? Recuerden que no conoció al otro personaje. ¿Qué tiene que pasar acá? Técnicamente, lo que sucede es que esto no significa nada, porque le está llegando un personaje que ve a uno que está muerto, que lo va a mirar y va a decir... Pero ahora este gesto que hacemos, ¿no? Pero eso parece obvio, pero nos llevó tiempo llegar a descubrir que esto es lo que teníamos que hacer. Esto es efectivamente un estado de error. Te estoy diciendo, eso que hiciste no tiene sentido, te lo estoy diciendo. Simplemente Jeremías propuso que lo hagamos de esta manera porque se integra un poco a la historia, ¿no? Es como diciendo, claro, tiene sentido, pusiste a alguien que no lo conoce y dice, bueno, qué sé yo, alguien se murió, no sé. Entonces sí, siente orgánico, pero sigue siendo un estado de error. Y lo reforzamos con el signito de pregunta, que también decís, claro, su signito de pregunta está reforzando esto, pero aparte te está tirando la señal de esto que está acá no está bien. O sea, no lo querés acá, pero probablemente no querés que este personaje esté acá. Porque efectivamente no cambia nada en la historia esta situación. En ninguna historia. Así que bueno, eso es una cosa que integramos con la historia. Después rompimos esta regla en otro lado también. La regla esta de que todo lo que haces vale. Lo rompimos acá. Que es que si viene un personaje y encierra a otro, ¿qué pasa si yo trato de tirar la reina en este cuadro ahora? ¿Qué sucede? Luchamos mucho contra este problema. Porque en cierto momento dijimos, bueno, vos si la pones acá se escapó. En realidad, si el personaje aparece después y estaba encerrado y aparece en otro lado, bueno, se escapó. El tema es que es infernal la cantidad de posibilidades de cosas que pueden ocurrir cuando tratás de... ¿Qué pasa si pongo otro personaje distinto en la jaula? Era muy, pero muy problemático. Entonces, ese es uno de los puntos en los que dijimos, no, bueno, ya está, no funciona. Esto no se puede. Está encerrada. O sea, liberala y después vemos. Liberala y vemos. Que de hecho es lo que ocurre si la liberan, ¿no? Ahí ya la podés poner tranquilo, no hay ningún problema. Pero tuvimos que hacer un estado de error. O sea, es un principio que traté de sostener todo lo que pude y no pude. Este es gracioso. Este es otro problema que resolvió Jeremías. Van Helsing es ese personaje que ven ustedes ahí a la derecha,
que está en la historia en la sección de monstruos de Storyteller. En la sección de monstruos, la parte de vampiros. Van Helsing es el profesor que luchaba contra Drácula. La historia de Drácula, en todas las variantes de Drácula. Siempre hay un Van Helsing. Pero teníamos un problema con Van Helsing, que es un personaje que quería que esté en los niveles de vampiros, pero no quería que sea un protagonista. No quería que sea un personaje, no quería que sea un personaje que vos agarrás, que estuviese en la barra de herramientas que vos lo podés poner en otros lugares. Porque no quería que, no sé, Van Helsing se enamore, no era la idea. Yo quería que Van Helsing ayude a vencer a los vampiros, pero no ser otro personaje más a la altura del resto de los personajes de la historia. Entonces, bueno, de vuelta, ¿cómo ponemos un personaje que esté que no sea un protagonista, que no lo puedas poner, pero que esté dentro de la historia? Y también luchamos contra esto, y lo ponemos acá, en otro no se puede, en este lugar no se quiere mover, qué sé yo. Y vino un día Jeremías y dijo, bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer? Está en una silla de ruedas. Entonces está quieto en uno solo de los cuadros. Es muy simpático igual Van Helsing. Le voy a mostrar esta historia. En esta dice un caso de vampirismo oscurado. Bueno, viene uno, por ejemplo, viene Drácula a la noche. No, vamos a hacerlo al revés, así. Lo muerde, es un vampiro y entonces... bueno, no, esto no queda. No, así es. Este no es un vampiro, así que duerme. Entonces ella va y le dice... Y ahí él vuelve a... Se cura el vampirismo. Obviamente pueden pasar otras cosas también. Por ejemplo, si yo lo pongo a él acá, queda bueno. Y si le pones a Drácula, obviamente se pone contento. Bueno. Ese es otro problema que también se resolvió un poco con arte, digamos. ¿Cómo hacemos que esté fijo? Bueno, está fijo, que está en una silla de ruedas. Esta es muy simpática también, que es la del hombre lobo. Que teníamos que hacer que este personaje se pudiese transformar en un hombre lobo. ¿No? Entonces lo que haces es ponerle la luna. Pero también necesitamos que se destransforme. Porque parte de la idea es que él, estando transformado en lobo, haga cosas y después vea las consecuencias cuando vuelve a su forma normal. Entonces, bueno, la cosa que puedes hacer es esta, ¿no? Entonces vuelve, como esa es la manera de ir y volver de ese estado. Pero Jeremías se dio cuenta que pasaba algo simpático, que ocurre esto de la fase de la luna, ¿no? Entonces cada vez que lo pones, cambia de fase la luna. Entonces, una de las cosas que puedes hacer, pues si hago esto, va cambiando de uno a otro, ¿verdad? Simplemente. Pero ¿qué pasa si me salté una fase? Esto se le ocurrió a Jere también. Entonces ahí va y le aúlla a la luna. No se escucha, pero lo está aullando. Y de hecho esto es uno de los objetivos extras que pusimos al final del juego. Hay como unas estampillas que si haces ciertas cosas raras adentro del juego, te damos una estampilla. Y una de ellas es el de... ¿Dónde está? Ahí está, el de aullarle a la luna. Hay varios de estas cosas adentro del juego. Bueno, otra cosa también que ocurrió es que hay un montón de cosas pequeñas en las que pueden ocurrir dentro de las historias de Storyteller que nos tuvimos que poner a jugar el juego nosotros y a mirar gente jugar para descubrir en qué rincones tenemos que hacer algo especial, aunque no lo hayamos pensado inicialmente. A Jeremías le encantaban ese tipo de cosas y él hacía animaciones particulares para cada uno de esos personajes. Por ejemplo, un personaje muy característico es Isobel, que está dispuesta a envenenar gente. Es capaz de envenenar gente. Le voy a mostrar un caso.
Por ejemplo, si Edgar se casa con Lenora y después Isobel se junta con Edgar, él la rechaza porque ya está casado. Entonces ella le da bronca y puede ir y envenenar el vino y que después vaya y lo tome. Ahora y muere. Pero después pueden ocurrir algunas cosas. Ese personaje es un personaje maligno, claramente. Y una de las cosas que ocurre con Storyteller es que el diseño del juego está basado en las expectativas que trae la gente cuando viene a jugar. Yo no estoy cuando vos entras a jugar Storyteller, yo no te estoy enseñando a jugar Storyteller solamente, sino que yo estoy contando con que vos venís con un bagaje importante de expectativas sobre cómo funcionan las historias y cómo funcionan los personajes y cómo se supone que tienen que actuar los estereotipos. Entonces eso quiere decir que hay muchas veces que nosotros nos tenemos que adaptar a las expectativas en lugar de hacerlo al revés. A ver si les puedo mostrar uno. Bueno, por ejemplo, este es el mismo caso. El personaje sigue siendo el mismo. Acá no hay veneno, pero sigue siendo el mismo. Entonces, imagínense que creamos la misma situación que antes. Pero resulta que la esposa de Edgar se muere naturalmente. Se muere sola, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar si yo pongo a Isobel acá? ¿Qué supone que tiene que pasar? Inicialmente no pasaba nada, porque es lo mismo que esto de la tumba que decíamos al principio. ¿Qué le importa? Si murió otra, ¿qué le importa? Pero en este caso sí le importa, porque la rechazaron por esa persona. Entonces se ríe, ¿no? Y este tipo de detalles son cosas que Jeremías se la pasaba haciendo, buscando en los rincones y qué sé yo. Después, otra cosa que sucedió es que Jeremías arrancó siendo un artista puro. Él hacía arte solamente visual y qué sé yo. Durante Storyteller tardamos tanto tiempo en terminarlo, que se tomó el trabajo de aprender a programar en el medio. Y aprendió a programar shaders. Y entonces hizo este shader que estamos usando en el juego ahora, que no sé si se ve tan bien acá, pero si ven las líneas que se están como moviendo, como si alguien hubiese estado dibujándolos en varios cuadros. Bueno, todo eso lo hizo Jeremías. Es a través de un shader. Las imágenes son planas como este personaje que está ahí. O sea, eso es lo que él dibujaba. Esto que está acá, con todas las líneas fijas, duras y de un color particular. Y después adentro del juego las hacemos moverse, porque eso, por un lado, le da esta idea de que están dibujados sobre el papel, pero aparte lo despegan del fondo. Y todo lo que es interactivo en Storyteller tiene esta animación puesta. Todo lo que podés agarrar tiene esta animación. Así de vuelta, Arte solucionó un problema de diseño, que es cómo hacemos para que sepas qué es lo que podés agarrar y qué no. Bueno, y de vuelta, lo miramos ahora y decimos, sí, es obvio. Pero no era obvio cuando estábamos haciéndolo, no era tan obvia la idea. Este es muy divertido. Storyteller tiene los tres conceptos separados, que es sexo, amor y matrimonio. Son tres cosas que ocurren adentro de Storyteller. Pero tenemos la cuestión de cómo comunicamos la diferencia entre esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de lo que es matrimonio, dentro de lo que es amor puro, usamos este corazón que está acá, ¿no? Lo pones en este escenario, está este corazón acá. La diferencia con matrimonio es bastante sutil, pero efectiva también, que es el fondo en el que está ocurriendo, ¿verdad? Está diciendo, bueno, acá es una cosa de amor, está acá en el fondo, pero está ocurriendo dentro de este contexto de un templo, ¿verdad? Entonces, de esa manera dijimos, bueno, templo y jardín. Y bueno, depende del contexto, significa una cosa o la otra. Pero después teníamos el problema de que queríamos introducir el concepto de una affair adentro del juego. El tema es que, ¿cómo haces una affair con esto? Si pones el corazón grande, ya lo estamos usando para matrimonio, el resto de las cosas, queda raro. Si usas un corazón más chico, lo pensamos, también está raro. Estamos diciendo, bueno, sí, pero ¿es menos amor realmente o no? ¿Qué diferencia hay? Y ese fue Jeremías. Básicamente le dije a Jeremías, no sé cómo se hace esto, no sé. Pero tenés que encontrar una manera de que esto se sienta como una affair, que tenga una cierta intensidad, que quede claro, pero que no se confunda con matrimonio ni con amor regular, normal. Y Jeremías hizo esto. Para el rey. Esto que dice acá romance, que de hecho tiene un arbusto, le voy a mostrar por qué.
básicamente, porque este es el rey, obviamente está casado con la reina. O sea, no hace falta, esto es redundante, entonces los muestro. Está casado con la reina. Pero está dispuesto a tener una affair. Y esta es la solución que propuso Jeremías para esto. Poner una flor. Como que quedó como comunicado. O sea, algo está ocurriendo entre estos dos, pero es apto menores de edad, pero los adultos entienden lo que está ocurriendo. Sobre todo si lo ve la reina, ¿no? Bueno, esto tiene una explicación. La explicación es que todas las veces que he venido... Una vez vine a España, había ido a Madrid a dar una charla, y junto conmigo habían invitado también a Gonzalo Frasca, que es un uruguayo, o sea, vive al lado en Buenos Aires, cruzando el río. Nos invitaron a los dos, y los dos en algún momento de la presentación hablamos de tetas. Y después al final alguien levantó la mano y dijo, ¿tienen alguna obsesión los sudamericanos con las tetas? Entonces no puedo no venir acá y no poner un slide con tetas, porque tengo una historia de tetas para contar. Que esto que ven acá era la Eva original. Y en cierto momento firmamos para publicar el juego en Switch, en Nintendo Switch. Y Nintendo fue como, no. Hay demasiadas tetas. Y nosotros le dijimos, pero primero las tetas ocupan hay 5 píxeles de tetas nada más. Es como es conceptual la teta, no es una teta real, es una teta conceptual. Y aparte es todo pequeño y no está sexualizada tampoco. Entonces es como, no es un problema eso. Y dijeron, no, lo encontramos inaceptable, es inaceptable. Y yo fui y le dije, bueno, pero por ejemplo, esto que está acá. ¿Esto es aceptable? Porque hay un agujero de bala y sangre acá también. Y dijeron, no, eso está bien. Así que, bueno, finalmente cedimos y le alargamos el pelo a Eva. Igual, yo cada vez que veo esto, lo siento una derrota. Algún día voy a sacar el patch. Bueno, otra de las cosas que se resolvió con arte, que esto fue bastante crucial para Storyteller, es que durante mucho tiempo los niveles podían tener una cantidad variable de cuadros. Podían tener 3, 4, 5, 6 o 6. El tema es que los niveles de 5 cuadros, Jeremías detestaba que quedaran centrados. Entonces estamos buscando la manera de hacer que se vea lindo, que se sienta lindo, usando 5 cuadros. Entonces probamos esto de tener los cuadros alargados, ¿no? Pero ahí nos topamos con la cuestión de que se siente, o sea, este setting que está acá y este que está acá son el mismo en realidad, pero se ven diferentes. Entonces se siente como que acá pueden pasar cosas distintas de las que pasan allá y nos estábamos metiendo en un quilombo y fue como, no nos cierra. Entonces no sabíamos qué hacer, porque yo dije, yo necesito 5 cuadros en algunos niveles. Y me tiró un ultimátum y dijo, Storyteller tiene 6 cuadros. Punto. Así que todo lo que diseñas tiene que estar hecho para 6 cuadros. Finalmente lo que ocurre es que hay niveles que los podés resolver en menos cuadros, y esas son las cosas que te explicamos al principio del juego. Pero bueno, esa es una decisión ejecutiva que tomó Jeremías y que dijo, solamente 6 cuadros en Storyteller, diseñamos todo alrededor de eso. Finalmente lo que ocurrió es que cerca de publicar el juego, probé hacer niveles de 8, que esos son los niveles de novelas. Que hay 8 cuadros acá. Este está bien también. Este también funciona bien. Pero esto ocurrió al final del proyecto. O sea, faltaban 3 meses para publicar el juego y recién ahí apareció este concepto. Funcionó bien, lo integramos, pero hasta ese momento estamos restringidos a 6 cuadros, lo cual solucionó algunas cosas y trajo muchos otros problemas, de cosas que tuvimos que comprimir o ideas que tuvimos que hacer, acelerar adentro de cómo se portan los personajes para hacerlo entrar en 6 cuadros. Pero bueno, es una decisión de arte que terminó afectando diseño mucho. Y después la otra que ocurrió es que la otra decisión ejecutiva que tomó Jeremías es que este es el prototipo antes que él se sume. Fíjense que hay unos textos acá arriba y hay unos textos acá abajo.
Y ninguno de esos dos existe allá. Esto yo lo hice porque yo pensaba que si no le explicamos a la persona que está jugando qué es lo que ocurrió realmente en el cuadro, se iba a confundir o malinterpretar. Era una manera de asegurarme de que la persona que esté jugando piense igual que el juego. Y vino Jeremías una vez y me dijo, este texto se va. Y este texto se va. Así que diseñé el juego para que esto no exista. Y curiosamente y alegremente, yo estoy muy feliz de esto, efectivamente encontramos una manera de hacer que el juego se pueda jugar sin necesidad de mostrar esos textos. El hecho de que hayamos podido hacer esto y que seres humanos como ustedes sean capaces de jugar al juego, para mí es un milagro. Ustedes no lo saben, parece obvio, parece simple, pero es un milagro que eso esté ocurriendo. Nos llevó un montón de esfuerzo igual también. Mucho playtesting para asegurarnos que efectivamente esto era comunicable. Pero que puedan hacer eso, hay un montón de información. Hay cientos y cientos de reglas de cómo funciona Storyteller. Y la gente lo puede jugar y decir, ah, sí, tiene sentido. Y yo por dentro diciendo, yo no lo puedo creer, pero no voy a decir nada. Entonces, una cosa que ocurrió es que arrancamos. Y cuando arrancamos, Jeremías tenía este rol de artista. Y fue a medida que fue avanzando Storyteller, fue haciéndose codiseñador del juego hasta que finalmente, a lo último del proyecto, yo ya trabajaba pensando en él. Éramos una solamente resolviendo un solo problema. Él desde el punto de vista visual y yo desde el punto de vista un poco más conceptual. Desgraciadamente, hace un mes, me llaman por teléfono a la mañana. Era un sábado, un domingo, no me acuerdo bien. Me llaman por teléfono a la mañana, una amiga en común que tenemos, para decirme que habían ido a una fiesta y de estas que son en sótanos clandestinos, música electrónica, 60 grados de calor, digamos, en verano, en un sótano, que se desplomó y no lo pudieron reanimar. Así que bueno, hace un mes me quedé sin socio y sin mi compañero de diseño. Por suerte, al menos llegué a cumplir varias de las promesas que le hice. Fue un desarrollo difícil. Imagínense que 15 años haciendo una sola cosa se pone espeso, se pone difícil con un equipo. Nos peleamos un montón de veces. Trató de renunciar un montón de veces y no lo dejé. Y yo le decía, va a valer la pena, finalmente esto va a valer la pena. ¿Vale? El esfuerzo que estamos haciendo va a terminar valiendo la pena. Y llegó por lo menos a que terminamos el juego le fue muy bien. Estuvo primero en Netflix durante meses. Le fue muy bien en Steam y finalmente fue como que todo lo que dije que iba a suceder efectivamente sucedió, así que me alegro que las promesas que le había hecho las llegué a cumplir y que él siempre decía que quería ir a Disney, una cosa que tenía de chico que le habían prometido a Disney y no lo pudieron llevar por crisis argentina. Y bueno, justo antes de que termine el año pasado, lo acompañé, fuimos y se fue a Disney y cumplió su sueño de Disney. Por lo menos hasta eso lo llegó a vivir. Entonces, en cierta forma, me alegro del timing en el que ocurrió, que por lo menos de mi lado, las deudas que tenía con él, siento que ya las cumplí. Así que bueno, esta es la última foto que tenemos en la que fuimos juntos de viaje. Bueno, y eso es todo. No sé si hay preguntas. Ahora lo bajoneé, nadie quiere preguntar nada. ¿Hay preguntas o no? Sí, ya estoy viendo preguntas. Dale. Pregunten lo que quieran, sobre lo que quieran. Buenas. Enhorabuena por la charla. Me surgen un par de dudas. Has comentado que, bueno, has pasado por muchos prototipos, ¿no? Donde ibas afinando el concepto, sobre todo
cada vez como descartando cosas o quedándote con la esencia. Y has comentado que han pasado muchos años, ¿no? Entonces tengo curiosidad por todo lo que nos has mostrado, todas las ideas descartadas, entiendo que habría un montón de prototipos, y si en algún momento has tenido la sensación de este no es el juego o perder la fe, porque entiendo que pasando tantos años haciendo tantas pruebas, tengo un poco de curiosidad por saber eso, lo que no has enseñado. Claro. O sea, la pregunta es esencialmente ¿cómo finalmente lo terminaste después de muchos años y cómo me sostuve en el medio de todos esos años que está? Okay. Exactamente. Sí, la respuesta es estar deprimido casi todo el tiempo, no tenerle fe al proyecto en casi ningún momento y después usar factores externos para mantenerlo en movimiento. Parte de lo que hicimos fue cada tanto parar, ¿viste? Cuando avanzábamos y nos trabamos, parábamos y hacíamos otra cosa. Y después, cuando fue firmar con Annapurna, que gran parte del objetivo de firmar con Annapurna, aparte de que nos dieran plata para hacer el juego, era también decir, bueno, ahora hay un compromiso real, hay un compromiso que tengo que cumplir. Entonces, no importa cómo me siento respecto al proyecto, cuán trabado está, tengo que avanzar de todas formas. Entonces, yo diría que fue esencialmente factores externos. Pero hubo momentos en los que realmente pensé que no iba a poder hacer el juego. O sea, hasta hace 5 años, si me preguntabas, hace 4 años, si me preguntabas, yo te decía, no sé si puedo terminar este juego. No sé si puedo hacer un juego real porque la gente esté dispuesta a pagar con lo que tengo. Tenemos algo que está bueno, pero es así de chiquitito. No sé si te puedo hacer un juego en el que digas, sí, te doy plata, te tiro plata para que me dejes jugar. Pero lo que me sostuvo en ese momento fue, la tenemos que hacer sí o sí porque nos dieron plata y si no nos van a perseguir, no sé. Lo tenemos que hacer sí o sí. Así que fue eso. Creo que el truco mayor que utilicé conmigo mismo fue buscarme factores externos que me mantengan en movimiento. Y tener un equipo también, ¿viste? Porque el equipo también empieza a darle, terminémoslo, avancemos con esto, qué sé yo. Hubo varias decisiones ejecutivas. Por ejemplo, Jeremías, una de las cosas que hizo, que aprendió a hacer, es que al principio yo le decía, bueno, a ver, haceme varias versiones de esta idea. Entonces decía 1, 2, 3, 4, yo decía, bueno, esta me gusta, esta no, qué sé yo. Y empezaban las discusiones, que él creía que tenía que ser de una forma, yo que tenía que ser de otra, qué sé yo. Y Jeremías, a partir de cierto punto, se dijo a sí mismo, yo no hago más bocetos. Entonces yo decía, che, necesitamos un personaje que haga esto. Y venía con el personaje, pum, terminado. Y yo decía, ay, pero esto no me gusta. No, ya se terminó, ya lo terminé. Entonces ya no hubo más bocetos. No le podías, a ver, ¿puedo ver cómo se ve? Cosas. No, yo voy a decidir cómo se ve, lo voy a ejecutar y te lo voy a dar. Después finalmente hay veces que él mismo, lo aprendí yo, es el truco que hizo él conmigo. El truco que hice yo con él es cuando venía algo que yo sabía que había otra idea mejor, le comentaba la idea mejor y me iba. Digo, no lo voy a presionar, no digo nada. Y probablemente en un mes aparecía la idea corregida, nadie decía nada. Y esa fue la dinámica con la que terminamos. Así que bueno, no sé si te contesté la pregunta. Sí, perfectamente. Ok. ¿Alguna otra? Hola, Daniel. Con todas las combinaciones que vos mencionás que tenés de historias y todas las cosas, ¿cómo hiciste o cómo hicieron, digamos, con Jeremías para decir, bueno, cómo encontrar todas esas combinaciones, más allá del playtesting, digamos, y cómo saber cuándo pararon con esas combinaciones? Porque seguramente se le deben haber escapado muchas y decir, bueno, tener alguna especie de fallback o cuestión de decir, bueno, si no encontramos esto... Sí, la parte de lo que hicimos es... Ok, tengo un ejemplo para mostrarte de eso, de hecho. La realidad es que para descubrir estos rincones de pequeños gestos, pequeñas situaciones que no se nos habían ocurrido, fue básicamente sentarnos y probar combinaciones nosotros a mano. O mirar videos de gente jugando y decir, ah, claro, mira, probó esto y está pensando esto, tiene razón, deberíamos integrarlo en el juego. Y cuando nos encontramos con algo que decimos, che, si nos metemos acá va a ser un quilombo, no vamos a poder controlar la cantidad de interpretaciones que hay, buscábamos la manera de cortar la posibilidad de que pienses en otra cosa. Les voy a mostrar un ejemplo. Uno de los temas que teníamos era que existen los fantasmas en el juego. Ah, ¿me pueden dar imagen? No, pues se va a ver claro, ahí se va a ver claro. Ahí va. En el juego, cuando uno se muere y pone un personaje,
Bueno, esto es otro de los estados de error que iba a decir. Bueno, ¿cuál es el estado de error acá? Voy a poner un personaje que está muerto. Bueno, fue el fantasma. Entonces eso resuelve el problema y te permite poner un personaje ahí. Pero fíjese, hay una particularidad acá. Fíjese que los personajes, salvo en este caso, los personajes siempre tienen los ojos abiertos, ¿no? Porque están haciendo algo, están reaccionando hacia algo. Los fantasmas siempre tienen los ojos cerrados. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que teníamos con esto? Que la gente decía, che, los fantasmas pueden hacer cosas. ¿Por qué el fantasma no agarra el veneno y envenena las cosas? ¿Por qué el fantasma no hace las mismas acciones o no encierra a alguien en la celda? ¿Por qué no hace las cosas que hace el resto de los personajes? Entonces, de alguna manera, tenemos que tratar de cortar para que no piense que podían llegar a hacer eso. La gente lo prueba igual. Pero el tener los ojos cerrados, hay algo ahí de que no está del todo presente, no está del todo comunicándose con lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Porque los fantasmas hacen cosas, pero cosas muy específicas, que tienen que ver con su muerte. Por ejemplo, si lo pones adelante del que los mató, lo voy a mostrar. ¿No? Pero está reaccionando a que la mataron y ahí tiene el ojo abierto, por ejemplo. Pues ahí está reaccionando a lo que tiene delante. Pero después todo el resto del tiempo tiene los ojos cerrados. Entonces es una de las maneras que este tipo de trucos los hacemos todo el tiempo en el Storyteller para evitar que vayas a pensar qué posibilidades tengo de hacer con esto. Es una forma de transformar a los personajes o las situaciones en algo inerte. Así que bueno, eso es básicamente. Esos son los dos trucos que hicimos. Jugar un montón para descubrirlo nosotros, ver gente jugando para ver si lo descubrió otro y cortar y evitar cortar por los lugares donde no queremos que vayas. Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta? Ahí. Mira, yo estoy un poco más interesado por la parte técnica del juego. Me preguntaba, ¿cómo hacéis el diseño de niveles? ¿Usáis un diseñador, un editor de niveles interno? ¿Usáis un lenguaje de marcado? ¿Cómo lo hacéis? Todo Storyteller está hecho con código. Los niveles también. De hecho, hay un... No se me ocurrió ver... Si abro Unity vamos a estar 10 minutos acá esperando que abra. Pero si no te lo mostraría. Pero básicamente los niveles es un pedazo de código que dice agregar estos personajes. Este es el tamaño. Agrega estos personajes, pon este título y este cacho de código que está acá se va a fijar en el resultado del simulador para ver si cumple con los objetivos o no. Que, por ejemplo, Isabel comete un crimen, hay un coso que dice, che, mató a alguien este personaje y si es así, te damos el objetivo y si no, no. La forma en la que funciona técnicamente Storyteller es que hay un simulador de historias que es una función gigante. Es una función que tiene, no sé cuánto tiene, 5.000 líneas, 10.000, no sé. Hay una función gigante que toma de entrada la distribución del nivel, la distribución de los personajes, que dice, bueno, en el cuadro 0 está tal fondo y tal personaje, en el cuadro 1 está tal fondo y tal personaje. Eso es lo que recibe el simulador y lo que escupe es una lista de eventos que dice todo lo que pasó en la historia. Entonces, la lista de eventos por ahí dice, Edgar se enamoró de Lenora, Edgar se casó con Lenora, Lenora se enamoró de Edgar, Lenora se casó con Edgar, Edgar vio a Lenora en este cuadro. O sea, hay varios así eventos que lo que dicen es todo lo que pasó en la historia. Y eso para el cuadro 1, el cuadro 0, el cuadro 1, el cuadro 2, el cuadro 3. Entonces lo que hacen los niveles es miran toda la lista esa y dicen, che, ocurrió un asesinato, ocurrió un crimen. O sea, alguien mató a alguien, hay un evento de tal mató a tal. Y era Isobel. Y si es así, te damos el objetivo. Y así es como que hay niveles en los que hay soluciones alternativas. Hay niveles que tienen varias soluciones y algunas que no pensamos nosotros, lo descubrió la gente. O sea, eso puede ocurrir. Porque, bueno, si bien el simulador solamente puede pensar en historias de Storyteller, es bastante flexible respecto de en qué orden ocurren las cosas y cómo pueden suceder. Entonces hay sorpresas incluso para nosotros adentro de cómo funciona el simulador. Muchas gracias. Pues da tiempo a una pregunta más si alguien quiere. Ahí hay una. Ah, perfecto. Es más, bueno, me quedo de pie. Es más el hecho de que cuando jugué el juego y me pasé todos los niveles, desbloqueas la parte del demonio y era un poco preguntarte cómo, después de haber completado un juego, decir, vale, esto está acabado, ¿cómo le das una capa más? Porque los diablos es los mismos puzzles que ya has hecho con una capa extra por encima. ¿Cómo surgió ese proceso? ¿Cómo... Ok, es una buena pregunta. Existe en Storyteller, cuando vos terminás
los niveles normales de Storyteller, tenemos algo que es el demonio, que básicamente se suma a... es un personaje que le agregamos algunos niveles. Una vez que terminaste el juego, aparece un personaje que se agrega algunos niveles y te damos un objetivo extra. ¿Ven? Entonces vuelve los niveles que ya estuviste y te permiten hacer algo que antes no podías hacer. Entonces, una de las cosas que puede hacer el demonio... El demonio simplemente es un personaje que lo que hace es sabotear todo lo que puede, ¿no? Entonces, en este caso, una de las cosas que puede hacer, dice, el demonio le arruina la vida a todo el mundo, es el objetivo. Y el demonio, una de las cosas que puede hacer es dibujarle la tumba que se murió a alguien que no era, ¿no? Pero hace cosas muy locas. En estos niveles que está acá, existe el beso, que es un lugar donde... esto también es como sexo y matrimonio. Sexo, matrimonio y beso. El beso existe. Pero bueno, el demonio... pero a ver, esperen un segundo que encuentro... ya. El demonio lo que puede hacer es esto, ¿eh? Entonces, la pregunta que él está haciendo es, esto ocurre después que se terminó el juego, diciendo, bueno, ya terminaste el juego, ¿cómo haces para seguir agregándole cosas? Y lo que nos ocurrió con esto, para ser completamente honesto, es que cuando nosotros publicamos Storyteller, la primera versión, esta versión que están viendo ustedes acá, es el update. Hicimos un update grande que incluía al demonio. Pero la versión original no tenía esto. Y lo que sucedió es que poco antes de publicar, o sea, un par de semanas antes de publicar la versión normal de Storyteller, vino Annapurna y nos dijo, ¿se acuerdan el contrato de Netflix que firmamos? Que estamos muy contentos porque firmamos con Netflix. Bueno, resulta que tienen que hacer algo, tienen que hacerle un update de tamaño DLC. 2 semanas antes de publicar la versión, que nosotros ya no podíamos más, era una maratón, había sido una maratón, y de repente dice, bueno, tienen que hacer esto. Y yo le decía, pero esto va a llevar 6 meses. Así que nos pasamos 6 meses después de haber publicado el juego diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tardamos un montón en hacer el juego normal. Imagínate algo de tamaño DLC. Es una solución maravillosa. No vamos a crear niveles nuevos, vamos a añadirle una capa más. Sí, vamos a añadirle un personaje más a las cosas que ya tenemos para contener un poco la cantidad de cosas que había que hacer. Así que usamos eso y también agregamos las estampillas, que son como estos objetivos extra que vienen al final, que igual nosotros estamos muy contentos de haberlas hecho porque te hacen pensar en cosas que pensamos nosotros que por ahí no las viste porque hiciste el juego rápido y no las habías visto. Y aparte de algunas cosas favoritas, como por ejemplo un clásico, es que nosotros tenemos como objetivo Werder, y la gente mira, dice, ¿qué es Werder? ¿Qué es? No, ni lo leí, y si lo leí ya no me acuerdo qué es. Entonces tenés que ir y buscar en internet de qué iba la historia de Werder y decir, ¿cómo hago esa historia dentro de Storyteller? Nos pareció muy divertido y no lo podíamos integrar en el juego principal porque nos iban a odiar, ¿no? Así que bueno, eso. Muchas gracias. ¿Listo? Vale, sí, muchas gracias. Listo, gracias, muchas gracias.